Bienvenidos a este especial de TLV1 sobre el tema más importante que queríamos tocar y analizar entre un grupo de intelectuales, de profesionales que conocen en política toda la problemática de Malvinas, los mejores por lo menos que conocemos desde nuestra línea. Y bueno, la idea es tocar el tema de Malvinas hoy. ¿En qué situación está Malvinas hoy? Desde la caída de Puerto Argentino se han tomado diferentes políticas a nivel nacional. Tanto en la época de la posguerra, que Argentina estaba más o menos posicionada a nivel internacional, más allá del conflicto bélico, Argentina estaba en mejores condiciones de lo que está, por supuesto, hoy. En relación a esa época, que posterior de la caída de Puerto Argentino comenzó este proceso de desmalvinización, fue lo que provocó también que Argentina dejara de prestar atención a esos temas fundamentales que hacían a la geopolítica argentina. Con eso proviene después el gobierno de Alfonsín, transcurre el gobierno de Carlos Menem, donde se firman los acuerdos de Madrid, que se llama en febrero de 1990, que en realidad era la paz entre Inglaterra y Argentina, en esa especie de paraguas donde se resolvían los problemas y conflictos que teníamos entre ambos países. Después comienza todo un proceso donde viene la reforma del Estado, de eso se le pone un patrimonio determinado, se pone un precio determinado, valor libro, al patrimonio argentino, y comienza el proceso de privatizaciones, etcétera, que es complementario a los acuerdos de Madrid, firmado con Inglaterra en Londres en 1990. Final de esa historia, que es lo que ha llevado hasta hoy en día, ningún gobierno quiso hacerse cargo particularmente de que el proceso argentino estaba en deterioro y que las relaciones con Inglaterra cada vez iban en peores condiciones. El gobierno actual, como los gobiernos posteriores a Carlos Menem, han llevado a que no hay hipótesis de conflicto, por lo tanto se fue desmantelando las Fuerzas Armadas. Y con eso, todo el aparato productivo y todo el aparato patrimonial de la Argentina. Hoy nos encontramos en una situación muy dramática, llamémoslo, por mil circunstancias en las cuales el Reino Unido, sabiendo que el gobierno nacional argentino alega tomar o recuperar las Malvinas por la vía diplomática, por la vía de la conversación, por la vía de la pacificación, es algo que conocemos en la historia británica que no existe. Los británicos, mientras tanto, han fortalecido las Islas Malvinas a través de una base militar apoyada por la NATO, y eso ha creado un centro militar importantísimo en el Atlántico Sur que pone en riesgo la soberanía nacional argentina desde el vamos. Por supuesto que esto ha llevado a que, el gobierno argentino lo niegue, seguimos en la línea diplomática, mientras que el Reino Unido, históricamente, conocemos que su forma de avanzar en los intereses de ellos fuera de Inglaterra implica el garrote, implica la fuerza militar, implica la imposición a través de las condiciones que fueran. Por lo tanto, hoy nos encontramos con un gobierno que hasta hace poco el canciller Timmermans ha viajado a Inglaterra, ha anunciado que en el periodo de 20 años van a recuperarse las Malvinas en la vía pacífica, por supuesto diplomática, de la cual sabemos todos que esto es casi imposible. Como este es un tema que se ha bastardeado en la Argentina, y esto también se debe a los combatientes, a nuestros héroes que han muerto allá, este programa específicamente ha invitado a 3 expertos en el tema. Uno en lo que se hace al contexto internacional, otro que hace a los recursos naturales, y otro que conoce perfectamente el tránsito político, geopolítico también, que tiene que ver la Argentina frente a este conflicto aún con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, para mí es un placer compartir este programa con todos ustedes, en un lado, con Mario Cafiero, el ingeniero Mario Cafiero, diputado mandato cumplido, hoy dirigente de Proyecto Sur, así que bienvenido a este programa. Gracias. También lo tenemos a Adrián Salvucci, consultor internacional, fundador del Proyecto Segunda República y también que tiene un programa de televisión acá en TV1, así que Adrián, gracias por acompañarnos en esto. Y Leopoldo Marcus es también un experto, licenciado en Economía, ya todos lo conocen, secretario de prensa del Partido Socialista de Izquierda Nacional y también experto en lo que tiene que ver con el área de recursos naturales y lo que importa y la importancia económica que significa para nosotros el área de Malvinas
las islas del Atlántico Sur y por supuesto nuestra proyección antártica. Así que a todos les agradezco por compartir este programa con todos los argentinos que nos ven. Bueno, muchachos, vamos a hacerla más distendida. Y yo quisiera que pongamos en relieve, lo vamos a dividir un poquito este programa, pero vamos a poner en relieve cómo viene el contexto estratégico, por ejemplo, de Malvinas hoy. ¿Cómo estamos? ¿Mario? No, yo, en tu introducción, podemos decir que vos, de alguna manera, expresás la sensación de que la Argentina ya ha recorrido un largo camino en una estrategia pacífica y que esa estrategia fracasó y que, por lo tanto, tiene que pensar a repensar otras opciones, quizás con un fortalecimiento de su estrategia militar. Yo creo que desde 1965 hasta acá, en distintas etapas, y sobre todo en esta última etapa, la Argentina no usó toda la conjunto de herramientas, de políticas que podría haber usado para forzar al Reino Unido a otro estatus en esta situación, ¿no? Creo que si analizamos el último periodo, porque vos decías Malvinas hoy, que sería la gestión de los Kirchner, Malvinas es un tema que estuvo escondido, desmalvinizado de la agenda política y presidencial hasta hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Cuando ya era imposible ignorar que los ingleses avanzaban en la explotación del petróleo y empezaban a trasladar las bases, las plataformas que tienen en el Mar del Norte, porque de eso se trata la situación del petróleo, es decir, ellos han podido explotar el Mar del Norte, pero la cuenca del Mar del Norte tiene algunos visos de agotamiento, aunque ahora han descubierto un nuevo pozo y parece que podría haber más, pero más allá de eso, la reserva estratégica de petróleo para Inglaterra es Malvinas. Entonces ellos empiezan con esta explotación y ahí el gobierno nacional ya no puede tapar el sol con las manos y cambia el discurso. Cristina lo toma dentro de la agenda. Ahora, pero ¿se cambió algo más que el discurso? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Creo que la Argentina no usa el instrumento fundamental que tiene que tener en esto, que es golpear en el bolsillo, golpear en la cuestión económica, golpear en las vinculaciones entre las empresas que están en Malvinas y las que están en la Argentina. Y cuando uno dice, ¿y por qué el gobierno de los Kirchner no aborda esta cuestión? Y ahí ya uno tiene que pensar cuáles son los socios del gobierno de los Kirchner. Supuestamente un gobierno nacional, popular, de izquierda, revolucionario, pero que a la hora, por ejemplo, de la cuestión esta del canje y el juez Griesa sale a apoyar a este gobierno, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la empresa BlackRock, que es una importante empresa norteamericana, propiedad de Rockefeller. Y ahí, en ese apellido Rockefeller, uno empieza a encontrar las vinculaciones con todos los grandes negocios de la Argentina. El negocio de la cordillera y la megaminería con la Barrick, ligada a Rockefeller, el negocio de la soja y Monsanto, ligado a Rockefeller, y el negocio de las petroleras en Malvinas, también ligado a Rockefeller. Y ahí entonces es donde no está la decisión de romper con esa alianza, y por eso yo creo que si hubiera un gobierno que rompiera esa alianza económica, quizás no estaríamos ya, o algunos estarían pensando en otra opción como la que te decía al principio. Y en la alianza esta que hay que romper, ¿ustedes creen que debería incorporarse a América Latina dentro de este proyecto como un avance estratégico, ya que Argentina se encuentra tan débil, ¿no es cierto?, en estos reclamos? ¿Creen que la estrategia sería poder vulnerar a Inglaterra, pero tratar de buscar por lo menos algún contexto regional de apoyo o algo por el estilo? Yo creo que acá Mario ha tocado un tema fundamental y le agregaría el siguiente concepto a lo que él acaba de aseverar.
y es que tenemos que abordar este tema con el paradigma del siglo XXI y no con los paradigmas del siglo XX, a veces del siglo XIX. Ya no son tanto las naciones las que deciden. Es Inglaterra decide, Argentina se resiste, Estados Unidos apoya, no apoya. Por encima de Inglaterra, por encima de Estados Unidos, desde luego por encima de Argentina, hay una superestructura de poder. Poder económico, poder financiero, poder mediático, poder diplomático, poder de todo. Mediático es muy importante, inclusive el manejo de los paradigmas en las universidades, de la visión del mundo que sea de las cosas. Y esa estructura que está por encima de las naciones, por una cuestión obvia, que es el poderío de Gran Bretaña, el poderío de Estados Unidos, está enquistado mayormente dentro de Estados Unidos, quizás es su base principal, enquistado dentro de Inglaterra, dentro de la Unión Europea y también enquistado dentro de la Argentina, como una especie de anexo menor. Ahora bien, digo esto porque es muy fácil enojarse con Estados Unidos o enojarse con Inglaterra, o para los ingleses enojarse con Argentina, pero en realidad esta estructura enquistada dentro de los distintos países no opera a favor del interés nacional de esos países necesariamente. A veces puede que coincida, a veces no. Entonces, Mario acaba de decir, porque dio uno de los apellidos paradigmáticos de esta estructura, que es el entorno de Rockefeller Rothschild, digamos que es todo lo que es lo que verdaderamente maneja el dinero, que no tiene ni patria, no tiene bandera, no tiene nada. Entonces, dentro de ese esquema creo que empezamos a entender el porqué de muchas cosas. El porqué justamente es que se busca un gobierno que tenga un discurso de izquierda, pero después cuando tiene que firmar siempre firma a favor de lo que es una suerte de derecha capitalista, por así decirlo. Yo lo llamo el discurso de la socialdemocracia, que está en tres partes. En lo social y en lo cultural es zurdo, es de izquierda, es progre. En lo político es bien de centro, respeta las estructuras de poder a rajatabla. Y en lo financiero y económico es de derecha liberal, siempre firma y sigue pagando y va cediendo. Porque acá, si creemos que el problema de Malvinas son las Islas Malvinas y los Kelper, estamos totalmente equivocados. Acá voy a nombrar solamente las tres proyecciones fundamentales. Una la acaba de decir Mario, el petróleo, que es toda la plataforma continental que tiene poca profundidad y hay enormes reservas de petróleo. Las están encontrando las empresas como Anaconda, Prime Oil, Noble Oil, una tras otra, están tanto británicas como norteamericanas, que son casi las que tienen el monopolio en esa región, están encontrando enormes reservas de petróleo, que hay que sacarlo, es costoso, pero donde una de sus principales fuentes de petróleo, como es el Medio Oriente, es un polvorín. Otro importante proveedor es Venezuela, que estamos en veremos. La mayor reserva la tiene Rusia, que en este momento no es exactamente amiga, es atendible. Yo lo pongo en el sitio de Londres y en el sitio de Washington, y digo, a ver dónde más tenemos reservas y consolidémosla. Entonces Malvinas sí, es un portaaviones imposibles de hundir, donde hay una base militar británica, probablemente con armamento nuclear también, y ahí hay una consolidación importante, y por eso que lo van a cada vez consolidar más. No es casualidad que Estados Unidos, bajo Bush, en el año 2008, vuelve a reactivar la cuarta flota del Atlántico, que había sido creada durante la Segunda Guerra Mundial en 1941, desactivada en 1953 y reactivada en el 2008. No es casualidad. O sea que ya no es solamente una base militar británica en Malvinas, es la cuarta flota militar norteamericana patrullando el Atlántico Sur. Por eso los brasileros, que tontos no son, y tienen geopolítica en serio, ni Itamaraty, han reforzado sus fuerzas armadas, porque reconocen que ellos también encontraron petróleo costas afuera del Río de Janeiro, y evidentemente hay que también ir defendiéndolo, protegiéndolo. Lo que sí redondaría, que creo que es lo que nos tendría que interesar y preocupar a los argentinos, es lo siguiente. Un gobierno como el de Kirchner, que como bien decía Mario, tiene un discurso nacional, transgresor, en contra, minga al FMI, hemos escuchado esa frase prácticamente del presidente, y sin embargo el FMI en este momento las políticas de gobierno que tenemos en este momento parecieran que hubieran sido redactadas por el Fondo Monetario Internacional. Después las presentamos, o sea, vamos huyendo al grito de victoria, por así decirlo. Entonces la pregunta es, ¿este gobierno es funcional al crear justamente un discurso que parece que es transgresor, pero no lo es en absoluto? Incluso ante porque ya hubo algún indicio el año pasado, la militarización del Atlántico Sur, qué barbaridad, Cristina denunciándolos en la ONU que están militarizando el Atlántico Sur, no, remilitarizando, yo no sabía que lo habían dejado de militarizar desde el año 82 que está militarizado el Atlántico Sur. ¿Podrá ser que en algún momento sea funcional generando algún
ya incluso generando una situación que los ingleses puedan decir hay peligro de la Argentina y que eso sirve para justificar una mayor presencia militar, para redoblar la apuesta anglo-norteamericana, porque no nos olvidemos que no es Londres y Washington. Claro. En las Malvinas no es solo Inglaterra, es Londres y Washington más otros, Más que otros. es muy amplio el listado de ese más otros. Y este gobierno no está haciendo funcional, redondeo con esta idea, no es Malvinas, es el petróleo, lo acaba de describir Mario, es la Antártida, y es la Patagonia. La Patagonia está totalmente indefensa. La Armada tiene que, bueno, ya lo sabemos por los tratados que lo describe Julio César González en su excelente descripción, los tratados que se firmaron, primero el Acuerdo de Madrid, después el Tratado de noviembre del año 1990. La Armada tiene que dar preaviso de todos sus movimientos, la Fuerza Aérea tiene que dar preaviso de todos sus movimientos, el Ejército no existe. En la Patagonia no existe. Agreguemos también que otras naciones, otros estados han estado pululando ahí desde hace mucho tiempo, que son aliados tradicionales de Gran Bretaña y Estados Unidos, como es Israel, que en este momento tiene un gran problema. Estamos topándonos con la posible inviabilidad del Estado de Israel, por errores propios o por distintas razones, y que necesitan hacer un traslado de un enorme sector de su población que es pacífica, que no quiere más guerra, y que a lo mejor un lugar de traslado podría ser la Patagonia Argentina, porque es un proyecto acariciado desde hace más de 110 años por el propio fundador del sionismo, Teodoro Herzl. Si uno pone todo esto en una suerte de tablero estratégico, yo diría que es muy peligroso y empieza uno a ver como la falta de idoneidad, y en algunos casos quizás asistencia rayana en la traición de este gobierno y de los anteriores, no está ayudando a que justamente la posibilidad que tenga Argentina ya no de recuperar Malvinas se aleje cada vez más, sino que el problema hoy no es recuperar Malvinas, sino no perder la Patagonia y poderte mantener una presencia en la Antártida, que es un auténtico reservorio de recursos naturales casi incalculables, que ya Argentina ha sido barrido directamente. ¿Leopoldo? Bueno, Estamos hablando de Malvinas, que es solamente el territorio islote y un poquito. No. Acá hay una cuestión muy clara que la planteó Mario. Yo agregaría lo siguiente. Washington, Londres y la Unión Europea, que no hay que olvidarla, expresan los intereses del imperialismo mundial, que sufre una crisis de sobreproducción y subconsumo, y que necesita, pese a la profunda recesión que está pasando, recursos. Y esos recursos solo salen del tercer mundo. Y esos recursos los obtiene mediante aventuras militares, como la que ocurrieron en Irak, recientemente en Libia, con el asesinato de sus dos presidentes, el presidente Saddam Hussein, el jefe de la revolución libia, Muammar Gaddafi, y la pretensión hasta ahora no concretada de derrocar a las legales autoridades de Siria como canal hacia doblegar a la República Islámica de Irán. Yo creo que no puede separarse el poder de las cancillerías de los intereses de las empresas que están detrás de todo esto. Marx dice que el Estado es el comité central de los negocios de la burguesía. Y acá hay una cuestión muy clara que es la siguiente. La desmalvinización forma parte de toda una política, no de las burguesías metropolitanas, sino de los políticos argentinos. Acá, el 14 de junio de 1982, la Argentina no estaba derrotada, había perdido una batalla. Este es un aspecto fundamental para aclarar cómo, si habíamos perdido muchas batallas durante las guerras de la independencia, y no por ello los patriotas que declararon nuestra independencia en Tucumán en 1816 arriaron las banderas para sustituirla por la bandera monárquica española. Y lo que se ha hecho acá es eso. La política desmalvinizatoria tiene dos elementos fundamentales. La primera, que es aceptar una deuda ilegítima y fraudulenta, y sobre esa base entregar la economía, que hace que las decisiones fundamentales que hacen al Estado, y que hacen a los recursos y que hacen a los ingresos de los argentinos, estén determinados fuera del país. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer de que las empresas que están en la cordillera de los Andes
las mineras, o las petroleras, o las sojeras, o las mismas empresas que están haciendo prospección en Malvinas actúan en un universo vacío. Acá hay leyes, la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, sancionadas en la época del alfonsinismo, la ley de inversiones mineras, es decir, un paquete de leyes que Arturo Jauretche lo llamaría el Estatuto Legal del Coloniaje, para recordar un poco ese asunto. Y dentro de este aspecto está el otro, que es el desarme del Estado y de sus Fuerzas Armadas. Porque, digamos, el imperialismo puede, y el capital financiero sobre todo, del cual la Argentina es un matambre, hablando mal y pronto, no puede actuar si acá no se ha perdido poder. Y nosotros hemos perdido poder, porque la capacidad de inversión en los aspectos fundamentales de la economía argentina los tenía el Estado, en siderurgia, en petroquímica, en química pesada, en servicios, etc. Y teníamos en el año 75 280.000 hombres bajo las armas con 25 millones de habitantes, y hoy, en el año 2013, tenemos menos de 80.000 efectivos bajo las armas para 40 millones de argentinos. Yo quiero recordar que la superficie continental de la Argentina es de casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, a los cuales podemos sumarle 1 millón más de los territorios reclamados del sector antártico. Tenemos una plataforma continental bajo el agua, en el Atlántico Sur, perdón, de 1 millón de kilómetros cuadrados, y tenemos 10 millones de kilómetros cuadrados de todos los mares que rodean al sector antártico que reclama la Argentina. Entonces, para poder controlar los recursos que hay allí, sean los recursos ictícolas, sean los hidrocarburíferos, sean los que fueren, necesitamos una poderosa marina de guerra. Hoy día, la marina de guerra no puede patrullar los 200 kilómetros al este de las costas del Atlántico argentino, y están depredando pesqueros de origen japonés, de origen español, de origen ruso, etcétera, etcétera, que han llevado al agotamiento a especies como la merluza negra, porque no tenemos condiciones para poder hacerlo. Este es un aspecto. La reducción del presupuesto militar implica estos costos. De 100 navíos que dispone nominalmente la Marina de Guerra, solo 16 están en condiciones de navegar. No podemos detectar a los piratas ictícolas, por la simple razón que la aviación naval ha desaparecido. Lo mismo podemos decir de la Fuerza Aérea, lo mismo podemos decir del Ejército. Es decir, tenemos a las Fuerzas Armadas en terapia intensiva. ¿Cómo se ha llegado a esto? Yo voy a mencionar solo algunas cosas muy brevemente. El menemismo cerró fabricaciones militares, redujo a la mínima expresión y alquiló el área material Córdoba a la empresa aeronáutica norteamericana Lockheed. Liquidó el astillero Don Miguel García donde se producían submarinos. Liquidó o redujo a la mínima expresión los astilleros y fabricaciones navales de Río Santiago. Destruyó el misil Cóndor II, una joya de la ingeniería argentina, por exigencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Vendió como chatarra el portaaviones 25 de Mayo, similar al Minas Gerais que hasta hace poco tiempo disponía la Marina brasileña. Se redujeron las Fuerzas Armadas, se redujeron la cantidad de efectivos, se hizo la supresión del servicio militar obligatorio y se alineó a las Fuerzas Armadas detrás de una política que induce en los Estados Unidos. Junto con ello, para redondear, ¿cuál es el perfil económico de la Argentina? En 1975, el 30% del valor agregado de la Argentina lo producía el sector secundario, el sector manufacturero. Hoy día menos del 18%
es el valor agregado del sector industrial. Y el sector industrial es el único que puede producir empleo. Sin ello no se puede generar valor agregado. ¿Qué es lo que producimos y exportamos? Producimos y exportamos trigo, lanas y carnes en menor expresión y fundamentalmente soja y minería. Eso no nos produce empleo. ¿Qué producíamos y exportábamos en la Argentina en 1975? El 50% de nuestras exportaciones eran exportaciones industriales. Nosotros producíamos vagones ferroviarios, producíamos barcos de gran tonelaje, motores eléctricos, material ferroviario, material naval, material aéreo. Ahora la pregunta es si Inglaterra encuentra ese bastión económico tan fuerte y coloca una base militar tan importante para proteger sus intereses. Vamos a ver ahora qué pasa con el plebiscito también que planean hacer en Malvinas. Bueno, si todo contado. Nuestro gobierno, ¿qué es al final de cuentas? ¿Nuestro gobierno es pro-británico? Es decir, que desmantela nuestra Fuerza Armada, que desmantela el poder de defensa y que tampoco tiene políticas concretas, digamos, como para apelar de otra manera también a foros internacionales, a organismos internacionales, a países, convenios. Es decir, si ellos avanzan de tal manera, tan groseramente y tan hábilmente, ¿nuestro gobierno que es argentino o anti-argentino? ¿Es pro-británico o...? No, es parte de la decadencia y del retroceso de la Argentina, no ha podido revertir esto. No tiene voluntad política. Fíjense que el Congreso, hace 2 años, reaccionó frente a esta avanzada británica y sancionó una ley, la 26859, que por impulso de Fernando Pino Solana, el diputado Solanas, por unanimidad votó diputados y senadores. Todavía el Poder Ejecutivo no la reglamentó. O sea, falta decisión política. En un contexto mundial que sinceramente es muy favorable para la Argentina, incluso un contexto, yo diría, de política interna del Reino Unido que nos puede ayudar muchísimo. O sea, hoy Escocia está discutiendo su autodeterminación. Escocia. Fíjese hasta dónde van a llevar los ingleses ya no el Reino Unido, los ingleses, esta teoría de la autodeterminación de los pueblos. Que la asumen para Malvinas, pero no la asumen para Escocia, ni para Irlanda, ni para Gales. Claro. El Reino Unido se está planteando salirse de la Unión Europea. Entonces esta unidad que veíamos no es tal. Y nosotros sabemos cómo aprovecharon los británicos para buscar apoyos de la Unión Europea en su cuestión Malvinas. Incluso lograron que la Constitución de la Unión Europea figuraran las Malvinas como territorio de ultramar. Bueno, si ellos no son más parte de la Unión Europea, ahí nos queda un trabajo para hacer. Mismo incluso dentro del Reino Unido. No hay unanimidad respecto de mantener una colonia cuando ellos ya hay muchos sectores que no quieren hablar ni del Imperio Británico, es decir, hay sectores dentro de la sociedad británica que muy bien podrían tener una actitud no tan digamos, agresiva y buscar alguna fórmula. Es decir, la Argentina tiene muchísimo para trabajar, muchísimo. Y trabajar también en lo que no está indisputado. O sea, lo dijo Adrián acá, y lo dijo Leopoldo. No solo en materia económica, en materia de infraestructura, en la Patagonia. Sí. El tren transpatagónico, y tiene que ser una realidad por una necesidad estratégica. Hay que comunicar toda la Argentina de una manera segura. Y no tenemos que abandonar la Antártida. Cosa que lamentablemente tenemos que decir que es muy probable que tengamos serios problemas en esta campaña antártida de este año, ¿no? Todavía no se han reabastecido las bases. Están utilizando buques rusos para transportar, sí, porque no tenemos buque local. Pero después de que se rompió el Irizar, entre comillas, se rompió, nos quedamos sin el elemento fundamental para hacer todo el aprovisionamiento. Se contrató un barco ruso que más o menos funciona bien, pero este año parece que han cambiado y han contratado un barco belga que aparentemente tiene serios problemas para abastecer las bases. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con Malvinas hoy.
con Adrián Salvucci, Mario Cafiero y Leopoldo Marco. No se vaya, ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en el especial de TV1 sobre Malvinas hoy, en compañía de Mario Cafiero, Adrián Salvucci y Leopoldo Marcos. La pregunta que veníamos hablando en el bloque anterior, yo quiero que me dilucides particularmente, ¿qué crees que la Cancillería debería hacer? Si vemos que tenemos un gobierno que en vez de pelear en favor, levanta unas grandes banderas de nacionalismo, pero que en realidad, en la letra chica, está haciendo todo lo contrario, ¿qué crees vos que la Cancillería Argentina debería hacer que seguramente no está haciendo el canciller Timmermans? Sí, bueno, en primer lugar, el marketing del gobierno es absolutamente absurdo. Cuando vuelve la libertad, la recibimos como si hubiera ganado una batalla y acababa de ser absolutamente humillada por tribunales internacionales, por un país en África, en base a un fondo buitre de un señor Singer que apoya todo el movimiento homosexual en Estados Unidos. O sea, de manera que este gobierno tiene una capacidad insólita para transformar las derrotas más bochornosas como si fueran grandes hitos nacionales. ¿Qué debiera hacer la Cancillería? Yo diría, Juan Manuel, y creo que Leopoldo y Mario van a estar de acuerdo en esto, no podemos pensar estos temas complejos con mentalidad de silos. Cancillería por un lado, defensa por el otro, y economía por el otro. Es toda una política de Estado. Quizás Cancillería hoy no puede hacer nada más de lo que está haciendo. No tiene los elementos para hacer nada más de lo que está haciendo, porque Cancillería es la voz diplomática de la nación, del Estado argentino, ¿a sabiendas de qué? A sabiendas de, por ejemplo, que puede haber avanzado, según la jurisprudencia internacional, a decir, señores, estoy armando un caso muy bien armado, con mucha simpatía mundial, porque a muchos países le pasa lo mismo, a declarar la deuda externa argentina como deuda odiosa, que incluye la deuda de muchos bancos británicos. Y lo he explicado tan bien ante el mundo que los griegos me aplauden, los españoles me aplauden, los italianos me aplauden, los norteamericanos y británicos me aplauden, porque en realidad ellos tienen el mismo problema y se dan cuenta que Goldman Sachs, JP Morgan Chase, HSBC, banco nacido con la guerra del opio en China hace dos siglos, son todos bancos que básicamente son de un proceder criminal. Y Argentina ha tomado una actitud. Qué lindo dato para que Cancillería ya lo tenga en sus manos. Segundo dato. ¿Qué puede hacer Cancillería? Así como lo dijo, vos lo dijiste al principio del programa, el único idioma que entiende, no Inglaterra, todos los grandes imperios, es la fuerza. Vamos a ser honestos. El mundo hoy no se maneja ni por las leyes internacionales, ni por el derecho, ni por los derechos humanos, ni por el bien ni por el mal. El mundo hoy se maneja y siempre se manejó por el poder. El que tiene poder lo utiliza para promover sus objetivos y sus intereses, y quienes no tienen poder se tienen que bancar las decisiones que toman aquellos que sí tienen el poder para promover sus objetivos y sus intereses. Entonces, ¿cuál es el drama argentino? ¿Que somos tontos? Como pueblo ni creo que seamos ni más tontos ni menos tontos que cualquier otro. ¿Que no tenemos razón? Mira un mapa, uno mira un mapa y dice, bueno, evidentemente sí, las Malvinas pareciera que pertenecen a Argentina y no a Inglaterra, que queda allá. El problema argentino es que no tenemos poder, no hemos sabido construir poder, y cuando hablamos de poder no hablamos solamente de poder militar, solamente, es poder económico, es poder diplomático, es credibilidad, es tener una sucesión de gobiernos serios. Cuando Argentina ha tenido una sucesión de gobiernos cada vez más bochornosos, tenés un vicepresidente que roba abiertamente y se ríe y después se pone a tocar la guitarra eléctrica como si fuera una fiesta de sábado a la noche, como si fuera un teenager de 50 y tantos años, ¿no? Que le queda bastante ridículo. A Argentina le falta el poder, y por supuesto el poder militar, que nunca se construye, nunca, ni aún en los imperios más agresivos, lo construís para darle un garrotazo a tu vecino, lo construís como algo disuasivo, para que tus vecinos inmediatos, epa, guarda con mejor no nos metamos, mejor cedamos ante su presión diplomática. Los estados siempre tratan primero por la diplomacia. Te pueden hacer un planteo absolutamente injusto, terrible, leonino, pero la diplomacia lo puede hacer porque en alguna medida, sin siquiera decirlo, guarda que si me decís que no, te invado. Que ha sido la historia de la humanidad, y no es que los países son ni buenos ni malos, los países defienden sus intereses, los propios ingleses lo dicen, Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Argentina, ¿qué sentido tiene que Cancillería o la Presidente o el que sea empiece a lanzar bravuconadas, descolonizar y a la ONU? La ONU lo maneja Inglaterra y las superpotencias. Las Naciones Unidas es una creación anglo-norteamericano-francesa.
Ellos la crearon. Hay un Consejo de Seguridad que lo manejan ellos. Las 5 potencias que ahora sí, Rusia y China, gracias a Dios por el equilibrio mundial, están mirando con un poquito más de atención, bastante más de atención, pero no en nuestra región, en Medio Oriente. Porque obviamente Rusia no se puede dar el lujo de que caigan Siria e Irak, como cayeron, lo decía el Leopoldo, Irak y Libia. Libia hace apenas un año. De manera que una cancillería puede negociar de una forma cuando sabe que le puede decir a los ingleses, cuidado, ¿qué? Cuidado con qué. Si yo quiero Inglaterra, te invado la Patagonia y no puedes hacer nada al respecto. Invento un casus belli, un ataque de falsa bandera, un conjunto de británicos que fueron atacados por alguien disfrazado de policía de la provincia de Río Negro. Suficiente razón intervengo en tu país. ¿Y qué? Si la ONU va a decir perfecto, los grandes multimedios van a decir qué barbaridad, los argentinos otra vez agrediendo ingleses, menos mal que Inglaterra entró para restablecer el orden en la República Argentina. No te olvides que hoy en día no hay invasiones, hay intervenciones para restablecer el orden. Claro. Mirá cómo restableció el orden Gran Bretaña y Estados Unidos en Irak, mirá qué bien restablecieron el orden en Libia, mirá qué bien que lo está haciendo ahora Francia en Mali. Con lo cual, justamente, un Estado, una Cancillería tiene que tener un esquema mediático bien articulado. En eso sí hay que gastar mucho. En eso sí un gobierno nacional tendría que gastar millones de dólares para promover y plantear la visión del país ante todo el mundo. Porque ahí vamos a descubrir que desde griegos, italianos y españoles en lo económico, pasando por muchos pueblos de Medio Oriente, Palestina en primer término, van a ver con simpatía muchas de las cosas que dice Argentina, van a ver con simpatía muchos de los planteos argentinos, porque van a decir, estos están haciendo por nosotros lo que nosotros quisiéramos hacer, o lo que deberíamos hacer, o deberíamos seguir su ejemplo. Lo hizo Islandia con el tema de su deuda y los bancos, ahí chiquitito así, y les dijo minga a los ingleses con los bancos, se lo tuvieron que bancar. De manera que la Cancillería tiene que ser parte de una política de Estado donde haya un Ministerio de Defensa que hace su tarea, un Ministerio de Economía que hace su tarea, todo un entorno de política y bien articulado, de la cual la Cancillería, el señor Timmermans, sería la cara visible de lo que sería esa visión, de lo que sería esa política, o esa estrategia, debería decir. Ahora, ¿cómo podemos pretender eso cuando tenemos un gobierno que yo no creo que sea un gobierno que sea pro-británico, no creo que los Kirchner sean pro-británicos, son pro-bolsillo de los Kirchner. Los Kirchner, a lo único que le interesa es su bolsillo. Han robado, y vos lo sabés porque soy uno de los que le hizo el juicio por los fondos de Santa Cruz, han robado de una forma escandalosa. Ellos, Vudú, Devido, More, todos, evidentemente, Echegaray, todos tienen lindas casas en Punta del Este, etc. Ellos se dedican después a robarnos a nosotros. Ahora bien, es un dato interesante, y no lo digo por decirlo, porque cuando uno tiene un cadáver en el ropero, es bastante limitado lo que podés hacer. Argentina podría decir, voy a investigar la deuda externa. Ajá. Y voy a investigar a ver si realmente le debo devolver a Goldman Sachs y al HSBC y al Citicorp toda esta deuda que me están reclamando. Pero si yo sé, como presidenta, en este caso, como se le gusta llamarse, que tranquilamente puede salir mañana en la primera página del Wall Street Journal o del Financial Times un extracto bancario que muestra que los Kirchner tienen los cientos de millones de dólares que se robaron de la provincia de Santa Cruz en 1993, de los cuales en abril de este año se cumplen 20 años. Y que eso puede aparecer en el Wall Street Journal, mañana lo levanta Clarín en La Nación, y después pueden decir, bueno, ahora explícalo vos esto al pueblo. Hay que hacer una fiesta. Claro, con lo cual ese cadáver en el ropero del propio sistema bancario inhabilita a los Kirchner a investigar la deuda externa. Ese es uno. Este mismo tipo de limitaciones y problemas los hacen a ellos como las personas menos idóneas para defender el interés nacional argentino. Porque Argentina tiene un interés nacional que parece que nadie lo entiende. Hablan de un modelo que es un secreto de Estado. Porque todo esto uno diría, pero no será parte del modelo Kirchner. El modelo K es un secreto de Estado, es el secreto de Estado mejor guardado porque nadie lo conoce, ni ellos. Bien. Con lo cual, ahí es donde... ¿Será? No, en realidad es parte del discurso. Es parte del discurso. Esto, Juan Manuel, es como andar en bicicleta. ¿Qué es lo único que no podés hacer mientras andas en bicicleta? Dejar de pedalear. Entonces, pedalear un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, y con eso quieren mantener un equilibrio. Lo que pasa es que están conduciendo al país, se está desbarrancando y a punto de llegar a un precipicio. Porque con estos poderosos, que tienen planes no para las elecciones de este año, o para las elecciones del 2015, esta estructura de poder, y con esto redondeo, del cual estábamos hablando en el bloque anterior, no planifica a 5 o 6 años, planifica a 20, 40 y 50. El mundo que tenemos hoy ya lo vienen planificando desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mundo del 2030 va a incluir un control absoluto, por ejemplo, sobre el Atlántico Sur, para lo cual Malvinas es fundamental, pero también la Cuarta Flota es fundamental, pero también la geopolítica con Chile.
es fundamental, con lo cual estoy dispuesto a cederle algunas cosas a Chile, no a la Argentina. Estoy dispuesto a dialogar con Brasil, que tiene fuerza, pero con Argentina no tengo por qué, no hay razón alguna para dialogar. ¿Por qué voy a dialogar con un país débil, que se desarmó unilateralmente, que no deja macana por hacer y que tiene realmente un estilo de gobierno que no es serio? De manera que no lo invade. Última idea. ¿Planificado esto? Argentina no es un país independiente, porque un país independiente lo es por voluntad propia. Por eso tiene sus fuerzas armadas, su diplomacia, su seguridad, controla la frontera, a ver quién tiene su aduana. A ver, ¿qué trae, señora ahí? Azúcar impalpable, pase. ¿Qué trae, señora ahí? Cocaína, métanlo en cana. Por eso tenemos aduana, ¿no? Y para que se pague lo que corresponde cuando son importaciones lícitas o exportaciones. Argentina no es independiente. Argentina por el momento es un país no invadido. Porque no hay razón para invadirlo. Esta estructura de poder todavía no tiene razón para hacer algo tan costoso y poco popular en los noticieros de las 6 de la tarde de todos los días de la invasión militar. Cada vez que invaden después hay imágenes terribles, sea en Irak, sea en Libia, sea en Palestina, y las invasiones quedan muy feas en los noticieros. Mejor es controlarlo a través de ¿quién? A través de gerentes bien pagos. Norteamericanos no, porque si nos pone un ministro de Economía o un presidente que hable así, se nota. Lo mejor es identificar a los mal paridos, y perdóname que lo diga así, que la Argentina son legión, en cualquier país son legión, pagarles, financiarles sus campañas, permitirles que roben, permitirles que mientan, y después ellos como gerentes generales del país, también conocido como presidente o presidenta, hagan lo que yo necesito. Lo acaba de decir Leopoldo Martus. Menem fue un gerente general espléndido, sancionó todas las leyes que necesitaba. Cavallo, lo mismo. Ni hablar después, bueno, de la Rúa, se le descontrola un poco las cosas. Y los Kirchner son gerentes generales casi ideales, porque para colmo tienen el discurso zurdoso de izquierda para la gente, para los tontos o para los que son pobres y van a seguir siendo pobres siempre bajo este sistema. Entonces hay que darle un discurso así, tiene una migaja y una cosa, los contento con otras cosas, con fútbol para todos y para todas, y en lo político van a ser siempre de centro, y en lo financiero y económico van a firmar siempre y van a seguir pagando siempre. Y si hay que pagarle a Inglaterra, le van a pagar a Inglaterra sin ningún problema. Y pues no sé, hay poco que agregar a lo que acaba de decir Adrián. Yo recordaría acá a don Arturo Jaureche, de quien fui amigo y sigo siendo admirador de toda su obra. Él hablaba de que hay dos políticas posibles para un país como la Argentina: la política de patria grande y la política de patria chica. Los vende patria, dentro de los cuales están los Kirchner y todos los políticos anteriores, desde el Alfonsín hasta la fecha, continúan la política de la dictadura colonial del 76, porque este programa que aplican es el programa del señor José Alfredo Martínez de Oz. El 2 de abril de 1976, Martínez de Oz habló a todos los que podíamos, protegido por las bayonetas, y él dijo muy claro, había que terminar con esas cosas, esas excrescencias que dio el peronismo, de una semi-autarquía respecto al mercado mundial, de creer que los argentinos podíamos producir de todo, que no podíamos someternos a la competencia de las mercancías que hacían bien Europa, Estados Unidos y Japón, y para ello teníamos que hacer converger los precios y sobre todo las tasas de interés a los precios y a las tasas de interés de los países metropolitanos. Así no fue. ¿No? La tablita de Martínez de Oz liquidó 17.000 establecimientos industriales, las grandes corporaciones, Pérez Compán, Bridas, Pescarmona, Techín, Amalita Fortabat, Macri, etcétera, le transfirieron, es lo único que socializaron en la Argentina, 19.000 millones de dólares, que era la deuda privada que tenían en 1982. Caballo. El señor Caballo, que era presidente del Banco Central en aquel entonces, entre otros servicios que brindó a sus mandantes, o sea, a la banca financiera y usuraria norteamericana. El problema es que esa es la política de patria chica, que arranca desde Bernardino Rivadavia hasta la fecha. No es que sea nueva. Nuestro punto de vista en ese sentido es que esta Cancillería no puede dar una política nacional porque este gobierno es antinacional. No puede hacer una política que cuestione efectivamente los intereses de Gran Bretaña
sin denunciar previamente los tratados de Londres y de Madrid y su anexo económico, que fueron firmados en noviembre del 89, en febrero del 90 y en noviembre de 1990. Es decir, estas son las cuestiones sobre las cuales se apoya este sistema. El tema que hay acá, Adrián marcó muy bien de que el imperialismo no actúa es decir, el imperialismo actúa en todo el mundo, pero no actúa de la misma manera en Libia o en Afganistán que en la Argentina. Esa es la diferencia. En la Argentina no es necesario recurrir a una invasión armada ni establecer un régimen de corte nazifascista para imponer lo que ellos pretenden, que es el saqueo de los recursos y el sometimiento de la población. Es decir, obviamente ellos siempre van a hacer una campaña como la que hace la prensa francesa con la invasión a Mali, diciendo que porque tienen que perseguir a los islamistas y Al Qaeda, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que justificar. Pero acá el tema que hay es este. Acá tenemos un sistema partidocrático, un sistema de un peronismo alvearizado, de una estructura de un partido comunista estalinista, de ex terroristas de la década del 70 y de renegados de otros partidos que han convalidado y convalidan este latrocinio. Acá Mario sufrió en carne propia en la Cámara de Diputados una respuesta de Carlos Rucauf en su momento, de cómo cuando se pretendió sacar una declaración, una investigación de la deuda externa, Rucauf le dijo, mira, si vos querés seguir siendo diputado, ni plantees eso. Bueno, Mario adoptó una decisión que lo honra y prefirió no ser diputado y servir a la patria. Este es el sistema. Es decir, si nosotros no sacamos este sistema, esta democracia colonial, no hay ninguna salida. Nosotros no podemos creer de Timerman. Yo se lo voy a recordar que Timerman en 1976, igual que su padre, prohijaron el golpe periodísticamente. Y todos los políticos, en mayor o menor grado, están al servicio de este sistema. Los vemos en estos días con respecto al tema de Irán, donde todos tienen un mismo verso, que es el que le dicta la embajada norteamericana, el sionismo, señalando a Irán como el responsable de los artefactos explosivos fueron colocados en la embajada de Israel y en la AMIA, cuando no hay una sola prueba que pueda incriminar al Estado de Irán o a miembros de su gobierno. Este es el problema que nosotros tenemos. Acá hay un problema político que no podemos hacer las cosas que debiéramos hacer los argentinos. Por ejemplo, el tren transpatagónico que se mencionaba Mario, que es necesario para hacer una segunda conquista del desierto, si no tenemos los ferrocarriles. Lo que tenemos son los desastres de Once. Lo que tenemos son delincuentes que desde el aparato del Estado amparan, digamos, a otros delincuentes. El ingeniero que ahora está procesado, como era el secretario de Transporte, y Jaime, ¿no? Y socio, digamos, de las proveedoras de sistemas. Bueno, este es el sistema. Si nosotros no podemos avanzar en la malvinización de la Argentina, y de eso es lo que se trata, sin resolver los problemas internos. Este problema es un problema político que es de larga data, no digo que sea inmediato, pero no hay salida sin eso. Nosotros no podemos plantear una política de recuperación de Malvinas si no tenemos fuerzas armadas. No porque seamos belicistas, sino porque tenemos que seguir el consejo que decían los romanos, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El señor David Cameron, mediocre continuador de Margaret Thatcher, se da el lujo de humillarnos. Se da el lujo de humillarnos públicamente, hablando de que está contra el patrioterismo y todas las cosas que dice Cristina, porque acá no hay respuesta.
Si nosotros, sin disparar un solo tiro, denunciásemos los tratados de Londres y Madrid, planteáramos una política de derogación de las leyes del coloniaje, recuperáramos la minería y los hidrocarburos, ocupando militarmente los yacimientos, procederíamos a desconocer todas las privatizaciones que fueron entregadas, digamos, no a precio vil, sino a título de regalo. El doctor Julio González, que fue secretario técnico de la Presidencia de la Nación, señala muy bien en uno de sus últimos libros que la Argentina es un territorio tributario. Es un territorio tributario, donde nosotros en realidad los argentinos no somos ocupantes, ni siquiera claro, ciudadanos. Usuarios. Pagamos por usuarios. Es decir, tenemos que, por eso yo vuelvo al tema de Arturo Jauretche. Es decir, acá tenemos que recuperar la conciencia nacional. Ese es el primer paso para, digamos, cambiar toda esta política de 30 años de contrarrevolución. Ahora, ¿cómo se entiende una cosa? El gobierno británico hace poco decía que iba a pedir auxilio a Francia porque existía la posibilidad de que Argentina accionara hasta militarmente. No, el gobierno británico, fueron 2 diputados. Fueron dos diputados del Parlamento. Se hizo eco del primer ministro. Hay bardo, no sé si se habrá hecho el primer ministro, pero siempre se hace, digamos, aparecer a la Argentina en una actitud hostil, militarista. Y además hay campañas de prensa. Por ejemplo, habría que analizar bien lo que pasó en el 82. Yo ahí creo que es un capítulo, así como no sabemos la verdad del atentado de la AMIA ni de la embajada, pues la verdad no sabemos. O sea, la Argentina no compró la pista que le tiró el Mossad, la CIA, siempre andamos tercerizando la investigación con los intereses que cada Estado tiene en esto, ¿no? Tampoco sabemos qué pasó con la deuda, tampoco sabemos qué pasó bien en la guerra de Malvinas. O sea, yo siento que la Argentina entró en una trampa, ¿no? Que le permitió al Reino Unido militarizar la región, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que... Pero yo voy a coincidir con lo que dijo Leopoldo. Acá el problema es de conciencia. Debe tener la conciencia de los argentinos. ¿Cuál es el país que queremos ser? Por ahí no queremos ser un país. Queremos ser una colonia y que esa colonia sea feliz. Pero las colonias no son felices. Porque esto es lo que le pasa a la Argentina. Esta colonia no da para todos, entonces es una colonia que va a ser, en algún momento podrá ser feliz porque viene de un desastre como el 2001, entonces son una colonia feliz porque van a tener un poquitito más de empleo, recursos, se parece que todo anda bien, pero al rato caemos de vuelta a ser una desdichada colonia porque no hemos resuelto los problemas estructurales de los argentinos, ni un trabajo digno, ni salario digno, ni vivienda, ni ocupación del territorio, ni trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque acá en realidad el gobierno está al servicio de los grandes intereses de las transnacionales, que son los que dominan la Argentina. Y entonces, bueno, este es el punto. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser un país? ¿En serio? ¿Queremos ser una nación con este territorio que nos toca, digamos, en nuestra soberanía? Que yo digo que en la ciudad que está en el centro de Argentina, si vos preguntás al público, te va a decir Córdoba. No, es Ushuaia. Hay la misma distancia entre Ushuaia y La Quiaca que entre Ushuaia y el Polo Sur. Y bueno, esta conciencia austral, marítima, antártica, malvinera, patagónica, es la que quieren que nos olvidemos para que, bueno, para vaya a saber qué planes tienen para dentro de 20 o 30 años. Sí, yo quería hacer un pequeño agregado con respecto de que no sabemos qué pasó en el primer intento de recuperación de Malvinas. Yo creo que el problema fundamental es que se ha, en cierto modo, desnaturalizado la principal decisión que tomó adelante la Junta Militar presidida por el general Galtieri, que es recuperar la soberanía de Malvinas y terminar con 150 años de... Pero Leopoldo, el tema es la improvisación. Sí, estamos de acuerdo, perdón. Y la traición de los generales después. La traición de los generales cuando derrocan a Galtieri y a la Junta Militar.
Y en la propia guerra también. No, sí. El problema no es un problema militar, es un problema político. Que las Fuerzas Armadas tuvieron que pasar en 24 horas de ser gendarmes de su propio pueblo a volcar 180 grados en la dirección de los fusiles y enfrentar al imperialismo mundial. A mí me lo señaló muy bien el general Galtieri en una entrevista que le hice en su prisión en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Mire, Marco, me dijo, yo en 72 días de Malvinas aprendí más que en 30 años de milicia. Bueno. No hay que olvidar que las Fuerzas Armadas desde el año 55 fueron formadas por la doctrina de seguridad que establecía que el pueblo argentino era enemigo del occidente imperialista, y que había que cambiar eso. Y Malvinas, detrás de, digamos, de un objetivo territorial, replanteó toda la cuestión. Porque no hay que olvidar que el 30 de marzo de 1982, no solo nos molieron a palos a muchos que fuimos a la Plaza de Mayo convocada por la Secretaría de Igualdad. Ahí estábamos. Ahí estuvimos, sino también que los bancos norteamericanos habían redistribuido dividendos a cuenta de resultados a sus accionistas, dividendos no realizados. ¿Por qué pasa? 3 días después las Fuerzas Armadas Argentinas recuperan Malvinas y lo que pensaba la usura imperialista, Rockefeller, Nelson, David, todos ellos, es que la Argentina iba a repudiar la deuda externa. Si la Argentina repudiaba la deuda externa, todo el mundo imperialista se iba a la lona. Sí, pero Galtieri lo pone a Alemán de ministro de Economía. Sí, por eso nosotros planteamos como Frente de Izquierda Popular que ahora que sacamos al inglés, hay que sacar al alemán. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida para el último bloque para el cierre de Malvinas. No se vayan. Bueno, seguimos aquí en TV1, este especial sobre Malvinas hoy. Quiero recalcarles, antes de volver al piso, que hace 2-3 años, a través del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro, hicimos un ciclo de videos que trató el tema de los acuerdos de Madrid en 1990. Hablaron Mario Cafiero, Adrián Salvucci, habló el almirante Carlos Bucer, Leopoldo Marcus y Adrián Fariñas y también Héctor Juliano. Se dieron todas las visiones en relación de cada uno de los puntos de vista en lo que se refería a esos acuerdos. Así que les recomiendo entrar en YouTube, buscar CEMFRA, CEEMFRA, y ahí va a encontrar los videos que son muy, muy constructivos e interesantes. Adrián, vos querías comentar sí, algo. en el anterior bloque estábamos hablando sobre cómo fue si en una de esas pudo haber habido una trampa urdida contra de Argentina por esta estructura de poder global en el año 1982, cuando entramos en la recuperación de las Islas Malvinas, lo mencionó Leopoldo, y Mario dijo sí, pero Leopoldo Galtieri, que quizás aprendió mucho de esa experiencia, lo tenía Roberto Alemán como ministro de Economía. Y creo que es un dato, y me gustaría profundizar un poco más, porque sí, efectivamente, el drama argentino es una sucesión enorme, mucho más allá de los últimos 40 años, de gobiernos con falta de idoneidad, de gobiernos que yo creo que ya es tal el patrón de su falta de idoneidad en algunos casos, o traición abierta en otros, que no puede ser casualidad. Evidentemente es un modelo, porque sean impuestos a través de golpes militares, como el gobierno cívico-militar impuesto en 1976, o elegidos por elecciones, que son formalmente democráticas, pero que en definitiva son elecciones donde los candidatos son aquellos favorecidos por el dinero. La democracia nuestra, como la democracia también en Estados Unidos, ¿no? Pero es una democracia que está totalmente subordinada al dinero. Una democracia, por más que la llames así, subordinada al dinero, no es tal porque el dinero no es democrático. De manera que hablar de democracia, estamos hablando de un sistema electoralista, mecánico, profusamente financiado, que los dueños del dinero lo tienen como su sistema favorito, porque en realidad es el que más les permite asegurarse que lleguen a los estamentos de poder sus gerenciadores, sus gerentes, se llamen Menem, se llamen Alfonsín, De la Rúa o ahora
matrimonio Kirchner, primero nuestro, luego Cristina, o actualmente Cristina. Porque por allá, por el año de Galtieri, que fue elegido por sus pares, por la Junta Militar, sí asume, en diciembre de 1981, a los 4 meses se produce la recuperación de las Islas Malvinas, pero no solo lo tenía Roberto Alemann como su ministro de Economía, sino lo tenía Nicanor Costa Méndez como su canciller. Y vale la pena recordar que ambos eran miembros, todavía Alemann vive, por más que está muy viejito, eran miembros fundadores del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es la sede local del Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, que es uno de los cerebros de todo este planeamiento mundial supranacional que opera mancomunadamente con la Comisión Trilateral, con el Foro Económico Mundial, con el grupo Bilderberger, que hemos hecho algún programa contigo, con el Instituto Real de Relaciones Internacionales en Londres, y este CARI, que obedece directamente a las directivas y a todas las políticas emanadas del CFR y toda esta red de centros de planeamiento geopolítico. Interesante es recordar lo siguiente: fue fundado en 1978, junio del 78 para ser exacto, con motivo del Mundial de Argentina. Porque ¿quién vino a ver el Mundial de la República Argentina durante Henry Kissinger. Henry Kissinger, que hoy es Sir Henry Kissinger porque la corona británica le ha reconocido sus invaluables aportes a los intereses británicos. ¿Cuál fue la bajada de línea que dio Henry Kissinger el 24 de junio de 1978? Bueno, ¿para cuál iba a ser el funcionamiento del CARI? Entonces ahí ves el CARI, cuyo, insisto, entre sus fundadores estaban Nicanor Costa Méndez, Roberto Alemann, estaba también Fernando de la Rúa, Mariano Grondona, que el otro día le acaban de preguntar qué pensaba de esto de la AMIA, y bueno, siguiendo el lineamiento de la embajada norteamericana, se rasgaba las vestiduras de qué terrible, cómo Argentina va a negociar. Estos son voceros que desde la política, desde el periodismo, desde las empresas, desde la banca, como ha sido el caso de Roberto Alemann, que ha sido representante permanente de la banca suiza, siempre operan a favor de esta estructura, jamás operan en contra del gobierno. De manera que si yo, innegablemente Galtieri de geopolítica sabía poco o nada, habrá aprendido algo en esos 72 días, pero muy tarde, poco tarde. Innegablemente vos no podés abordar un conflicto militar con Gran Bretaña y Estados Unidos detrás teniendo a un miembro del CARI de ministro de Economía y a un miembro del CARI de canciller. Es suicida eso. No creo que lo haya hecho a propósito. Honestamente, yo también he tenido oportunidad de conocerlo a Galtieri y no me dio esa impresión al menos. Pero que realmente a veces la estupidez es mucho más peligrosa que la traición, también es un dato. Sin duda está demostrado también aquí en el relato, ¿no es cierto?, que nuestro ejército tradicionalmente era o anglófilo o americanófilo. Entonces, si yo venía con un prisma mental de tal calibre, entonces también era Juan Manuel, ¿y peligro que enfrentamos? ¿Sabes por qué hago este comentario? Déjame que haga un dato. Porque respecto de los Kirchner, Néstor primero, ahora Cristina, tengo mis dudas si realmente son o terriblemente traidores, muchas cosas que hacen dudar, pero yo creo que Menem era más traidor todavía, o si son insondablemente estúpidos e ignorantes. Y en el caso de Néstor, y muy especialmente en el caso de Cristina, creo que la estupidez supera cualquier otra de las características que podemos llegar a mencionar. La soberbia. Claro, y la soberbia. En un tema de política internacional, en un tema económico, son ladrones. Lo digo más que por mi responsabilidad. Cristina Kirchner y todo ese equipo, y Néstor Kirchner, que dicen que está muerto, son ladrones absolutos. Pero en un tema de alta política, terriblemente complejo, con muchas derivaciones, estructuras de poder, intereses económicos, intereses geopolíticos, la Antártida, la Patagonia, el problema en Medio Oriente con el Estado de Israel. Creo que la ignorancia es tal que realmente, en ese caso, creo que estamos realmente como si yo me pusiera a pilotear un Boeing 747. Nos vamos a estrellar al final de la pista, eso está bien sabido. El tema del ladronazgo no cabe ninguna duda desde que ha superado su patrimonio más de 3.000 veces, siendo funcionaria pública. Un tema que era importante también tratar en esto de Malvinas tenía que ver con la Constitución de 1994, que otorga a las provincias la potestad sobre su subsuelo y que las provincias puedan labrar convenios internacionales por encima de la nación. O sea que invita probablemente hasta la posibilidad de secesiones territoriales de acuerdo a los intereses, como plantea Adrián y Mario, de las potencias. La fuerza que tenga un país puede hacer disolver la unidad geográfica de la Argentina. En todo este esquema se genera la provincialización de la Tierra del Fuego. Y vos tuviste... Incluyendo la provincialización de Tierra del Fuego, y después se incluye en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego Malvinas, a las Malvinas y al territorio antártico.
Eso ocurre en el gobierno de Carlos Menem, que No, pasa, con este en el gobierno. gobierno de Menem se crea se crea la provincia la de Tierra provincia de Tierra del Fuego. Deja de ser territorio nacional y pasa a ser, a ser una provincia más. Exacto. En el gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner, pues esto fue en el 2009, Sí. Néstor Kirchner para mí murió. Esto es un tema que muy pocos lo saben, ¿eh? Muy pocos saben. En el gobierno de Cristina, el Parlamento Se aprueba una ley por la cual se fijan los límites de Tierra del Fuego, ampliándoselos a las Malvinas, Georgia, Sandwich y todo el territorio antártico. Quiere decir que frente a un conflicto geopolítico de la magnitud que significa Malvinas y la Antártida, la Argentina decide bajarle un escalón en su jurisdicción, ya no es nacional, sino provincial, a ese enorme territorio en disputa. Se lo dan a Fabiana Ríos para que decida. Yo no estoy en desacuerdo en que digamos, los fueguinos quizás tendría que ser la sede, pero no podemos abstraernos del problema geopolítico en el que estamos. Exacto. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que, junto con esto, la nación firma un fideicomiso por el cual transfiere a la provincia de Tierra del Fuego el 50% de todas las regalías petroleras del Atlántico Sur. Con lo cual, estamos posibilitando que Tierra del Fuego se siente con cualquier multinacional petrolera y diga, mira, yo como soy dueño del 50% de las regalías, vamos a negociar cómo son las condiciones de explotación. Estamos de igual a igual. Yo lo he criticado esto, me he ganado quizás una falta de simpatía de algunos fueguinos, pero lo tengo que decir, creo que no corresponde que, digamos, sin la responsabilidad, el estudio y el análisis que merece esto, se haya transferido enormes territorios por un lado y enormes regalías en una zona justamente en disputa por el territorio y por el petróleo. Aparte por la población, aparte porque hay una gran pobreza también en Tierra del Fuego. No, bueno, eso no lo tengo. No, digo que debilita al gobierno provincial. No, es que cualquier provincia. Este es un problema mínimamente nacional y cuanto menos sudamericano y latinoamericano, no de los fueguinos. Seguro. Ahora en este caso de la provincialización, Ushuaia es la capital de la provincia que tiene las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, Antártida, etc. ¿En qué estatus queda Malvinas, Georgia y Sandwich? ¿Y en qué estatus queda? Una parte de la provincia de ¿Pero Tierra del qué es un municipio? ¿Es no sé eso, no sé un departamento? Sí, probablemente. Un departamento ocupado, digamos, Claro, una fuerza extranjera. Es lo que vuelvo al tema de Patria Chica. Sí. Fabiana Ríos, con todo el respeto que me merece como gobernadora, no está a la altura de un problema de esta naturaleza. Pero suponiendo que hubiese un patriota ahí, tampoco lo estaría. Porque los problemas nacionales no se pueden decidir en una provincia. Este es el tema. El tema está en que hay que derogar la Constitución de 1994 y restablecer el imperio de la Constitución de 1949, donde la soberanía del subsuelo queda en manos de la nación y cambia la cuestión. Yo en un artículo que escribí hace muchos años señalaba esta cuestión, que una provincia no puede decidir sobre sus recursos porque no tiene ni capacidad técnica, ni capacidad legal, y mucho menos patrimonial para establecer en igualdad de condiciones con una multinacional. O sea que Fabiana Ríos, haciendo el grotesco, se siente con el representante de la Chevron. A ver, por eso digo, la debilidad. Es un grotesco. Ahora, esta estrategia de irse fracturando el territorio nacional lo ves aflorar especialmente en los momentos de crisis. O fíjate que cuando fue la crisis del 2001-2002, la provincia de San Luis, la provincia de San Juan, hasta propusieron la secesión de esas provincias de Argentina para integrarse a Chile. Recuerdo haberlo visto al gobernador Rodríguez Sá hablando sobre este tema, explicándolo, y lo tenía sentado acá Carlos Escudé y acá Mariano Grondona, con lo cual, bueno, no quiero culparlo, pero si eran sus asesores, pésimos asesores tenías. Y es muy interesante ver también que cuando estábamos inmersos en la mayor crisis de nuestra historia, que fue la del 2002, que Duhalde era presidente provisorio,
El 22 de agosto del 2002, este país estaba quemando, el New York Times publica un artículo muy extenso, muy interesante, que el título lo dice todo: la secesión de la Patagonia como forma de resolver los problemas económicos de la Argentina. Y proponía la secesión de la Patagonia a cambio de perdonarle parte de la deuda a Argentina. Patagonia estaría mejor sin ser miembro de la República Argentina. Y en inglés, en Estados Unidos especialmente, la palabra secession es una palabra fuerte, porque ellos tuvieron una guerra de secesión que duró 4 años, entre 1861 y 65. Es una palabra muy fuerte. Fueron planteando el tema. Obviamente después lo dejaron pasar. Pero es interesante verlo, y ahí agregaría también lo siguiente, que es un tema geopolítico y hace a lo que decías también, Mario, respecto del tren, el ferrocarril transpatagónico. En vez de hablar de un tren bala que vaya a Córdoba, que por supuesto no existe, ni siquiera el Mitre no pueden frenar, por lo mismo ya hemos visto que llegan a Estación 11 y nuestros trenes ni siquiera pueden frenar, pero hay una realidad. La Patagonia, que es un territorio que son 5 provincias, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tiene una población combinada de 1.600.000 habitantes. El partido de La Matanza, que es apenas un puntito en el mapa de la patria, tiene una población de 1.600.000 habitantes. Lo que uno de los dramas geopolíticos argentinos es un desequilibrio demográfico fenomenal. Hay que fundar 1.000 localidades nuevas, pero para eso necesitas previamente el ferrocarril, necesitas una política de Estado, porque no pretendas que la iniciativa privada haga eso. Y aparte que le darías la oportunidad a millones de jóvenes, en vez de hacinarse en la pobreza del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y otras zonas, tengan la posibilidad de realmente empezar una nueva vida en localidades fundadas donde la Argentina está absolutamente despoblada. Y, por supuesto, es política de Estado darle los recursos de acceso, de vivienda, de educación, de salud, de trabajo, para que eso se transforme en una realidad. A eso se le llama construir una nación. Y ninguno de nuestros dirigentes, ni los actuales ni los anteriores, siquiera imaginan esto. Y la Constitución de 1994 casi garantiza de que eso no pueda ser así. Pero teniendo la Constitución y esta provincialización, Mario, implica que de repente Fabiana Ríos o el gobernador que le toque en Tierra del Fuego puede negociar con Inglaterra indirectamente cualquier conflicto que tenga en Malvinas, que pero puede negociar con empresas determinadas cuestiones que hacen a los intereses. Lo que dijo un poco Adrián acá, encima de los países están las empresas. Que son pero reduce el conflicto que hemos tenido a nivel nacional que a un tema provincial. Digamos, Malvinas. No es que reduce, se intenta. Esa sería la pretensión. Se intenta disminuir la jerarquía del estatus. Es un problema de los fueguinos. Pero sobre todo se le faculta al Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego a ejercer convenios económicos con empresas que pueden de alguna manera perjudicar el interés nacional. Yo quisiera agregar una cosa, es decir, este tema de la hipotética cesión de la... Bueno, vamos a hacer una cosa, un pequeño bloque, porque creo que Mario tiene que irse y te agradezco mucho por acompañarnos. Bueno, gracias. Y acá cerramos con Leopoldo y con cosas. Mil gracias, Mario, por estar acá y haber compartido este programa. Gracias, vamos a ver si te componamos más adelante y coordinamos mejor los horarios. Cómo no. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a un cortecito cortito y volvemos enseguida. Yo quería... Bueno, acá seguimos, Leopoldo va a tomar la palabra que quedó pendiente del bloque anterior. Sí, hacer un comentario sobre las palabras de Adrián y el tema de los apetitos territoriales sobre nuestra Patagonia. Históricamente, la oligarquía chilena ha tenido siempre apetitos territoriales sobre la Patagonia argentina. Eso viene de un hecho fáctico, un hecho geopolítico, y es que Chile, lo que era la antigua Capitanía General, más lo que avanzó después del derrocamiento del Virreinato del Río de la Plata hacia el sur, es una franja costera que está entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, y las altas cumbres. De eso depende la población, y además tenemos que tener en cuenta que ese territorio es un territorio sísmico que está siempre bajo el peligro de grandes terremotos con pérdida de vidas humanas. Entonces, desde el presidente Bulnes de Chile en adelante, siempre hubo una política que veía con ojos codiciosos a la Patagonia argentina.
Y Chile, la oligarquía, ha tenido una política expansionista aliada a Gran Bretaña. De esa manera le quitó, en una guerra por el guano y el salitre en el siglo XIX, le sacó territorio a la República de Bolivia, lo que es la actual península de Atacama, nos sacó recientemente las islas Picton, Lennox y Nueva en el estrecho del Beagle. Estuvimos a punto de ir a una guerra en fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y que gracias a la muñeca maestra del general Julio Argentina Roca se pudo evitar y al mismo tiempo mantener la soberanía sobre nuestra Patagonia. La política pinochetista de colaboración con el ocupante inglés en Malvinas ha continuado, y ha continuado dramáticamente, y acá se quiere soslayar un hecho del cual hemos tomado nota hace menos de 15 días, y es que un grupo de infantes de Marina, en un entrenamiento diurno en la ciudad de Viña del Mar, estableció cánticos agresivos tomados con una melodía norteamericana de la infantería de marina norteamericana contra ciudadanos bolivianos, ciudadanos peruanos y ciudadanos argentinos. Eso no es simplemente una canción de entrenamiento, es que ahí hay una decisión política de las autoridades militares de la República de Chile preparando a su personal para una eventual acción militar. No es un hecho. No es un hecho de que cada Fuerza Armada de repente busca temporalmente. Claro, eso es un disparate. Tampoco hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos de un tema de entrenamiento de un grupito. Por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas chilenas están en continuo estado de actualización y rearme. Tienen una marina poderosísima, una fuerza aérea poderosísima y un ejército que está en condiciones de llegar al Atlántico a la altura de Chubut en menos de 48 horas. Entonces, el peligro de una ocupación, una acción de pinzas entre Gran Bretaña en la fortaleza militar Falkland, con Chile, la cuarta flota. Claro, y la cuarta flota, estamos en el peor de los mundos. Esto no es un hecho casual, hay que tener en cuenta que el subcontinente patagónico, que es la mitad de la República Argentina y que tiene una densidad menor a 1,5 habitante por kilómetro cuadrado, es un subcontinente dotado de inmensos recursos naturales, petróleo, gas, carbón, ganadería, etcétera, etcétera. Bueno, por eso están haciendo toda esta fuerza. Claro, exacto. No, digo esto porque si no, no podemos ver de que nos estamos ocupando en Malvinas, pero la remalvinización supone también la reocupación, o si ustedes quieren, una segunda conquista del desierto, como la que hizo el general Julio Argentino Roca en la década de 1870, para poder materializar esta situación. Sin las Fuerzas Armadas la Patagonia no sería Argentina. Ahora, Inglaterra hace rato que está digamos, buscándole pelea, y a través de todos sus dichos, sus comentarios, lo que hayan dicho los diputados, que Francia tiene que acompañar por la duda que Argentina vaya a tomar alguna medida fuerte. Yo te pregunto, ¿son bravuconadas como es la bravuconada de haber justo en este momento puesto el nombre de Tierra de Reina Isabel al sector argentino, chileno, en la Antártida? ¿Qué es eso? Es como decían los chicos cuando estábamos todos en el colegio, no es mojarle la oreja a alguien, es tener una actitud pendenciera. A Gran Bretaña le encantaría tener un casus belli, una excusa para poder intervenir de alguna manera, incluso con sus fuerzas armadas en territorio argentino, especialmente en territorio patagónico. Lo acaba de describir Leopoldo. Chile por un lado, Gran Bretaña por el otro, la cuarta flota por el otro. Toda esta problemática compleja realmente hace que Argentina decididamente tiene que como mínimo tener hipótesis de conflicto, de los cuales nuestros gobiernos de los últimos 30 años se jactan de decir no hay ninguno. La pregunta que todo argentino que realmente se preocupe por su país tendría que hacerse es, ¿el Ministerio de Defensa
¿Hay alguna hipótesis de conflicto? ¿Lo han evaluado? Esto que acabamos de decir nosotros, que somos simples ciudadanos, observadores, que tratamos de pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, y vemos estos peligros. ¿En el gobierno lo ven? ¿Actual? ¿Anterior? ¿Hay planes de contingencia ante esto? O incluso si nos están mojando la oreja, como así decirlo, para ver si reaccionamos, con una presidente absolutamente bocona, ¿no estarán justamente buscando a ver en el momento en que se desboque, que se pase de la raya y que eso justifique otras cosas? ¿O un grito empieza por acá, el otro grita más fuerte y en algún momento esperar que tome alguna acción? Es el viejo esquema también de una variante de las banderas falsas, o sea, hacer que la persona que yo quiero agredir primero me agreda a mí, o armo un atentado que no existió, lo armo yo, atentados con bandera falsa, desde Pearl Harbor, el hundimiento de Lusitania y probablemente el 11 de septiembre del 2001, invasión a Polonia, claro, o incluso tratar de molestarla para que en algún momento grite y todo el mundo vea, diga, mirá lo que me dijo, mirá las barbaridades, y eso podría justificar una intervención de algún tipo, o militar, o diplomática, o política, o económica, o todos estos juntos, por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Me preocupa y me alarma realmente, para quitar el sueño, de que nuestro gobierno pareciera que estas sutilezas no las comprende, y al no comprenderlas es mucho más fácil el ignorante que pueda caer en una trampa. Yo agregaría, perdón, una corrección a lo que acaba de decir Adrián. Nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Claro, estamos en el medio del conflicto. Un Conflicto conflicto gravísimo. Es hipótesis. Es gravísimo. Tomada la aclaración, sí, no hay hipótesis real. Ahora, por ejemplo, salen los diarios hoy en día donde Gran Bretaña, como forma parte de organismos financieros internacionales como es el BID, Banco Mundial, etcétera, y el gobierno sigue apelando, porque más allá de que dicen que no estamos tomando deuda, se está pidiendo para pagar los planes sociales, o sea que la deuda cada se toma. Deuda. En ese aspecto esos bancos y el BID, etcétera, no dan. Pero entre la sumatoria de mojar la oreja está que Inglaterra no votaría votaría en contra de cualquier crédito que Argentina pidiera al BID, al Banco Mundial o lo que fuera, especialmente para este tipo de destinos. La continuación de la guerra por otros medios. La guerra no es solo militar, la guerra es... En realidad la guerra es política, económica, mediática, diplomática, intelectual, psicológica, y la guerra solo en última instancia es militar, cuando ya no queda otra opción. Pero los imperios poderosos, como Inglaterra, que tiene 5 siglos de experiencia imperial, sabe que primero te va a agredir económicamente, económicamente, diplomáticamente, va a buscar 10.000 formas, y cuando ya no le queda otra, te van a agredir militarmente. Sí, no, yo lo que decía es lo siguiente. Digamos, yo no creo en casualidades. Acá en la política nacional y en la política internacional menos no hay cuestiones del azar. Hay cuestiones que están derivadas de decisiones objetivas y tangibles. Acá, a mi entender, este gobierno, más que los anteriores, tiene una política de colaboración con el enemigo. Este es el punto central. Claro, de ahí quería llegar. No se ha tocado ninguno de los bienes económicos que Inglaterra tiene posesionados en Por supuesto. Nada. Inclusive hay excelentes trabajos, lazos comerciales, yo diría hasta testaferros, que representan a empresas que de alguna manera se benefician, por ejemplo, en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, etcétera, que es donde los Kirchner tienen mucha más tierra. Si acá hubiese una política de patria grande, como lo diría don Arturo Jaureche, ¿qué tendríamos que hacer? Hay varias cosas que podríamos hacer. Bloquearles todo. Primero que todo, denunciar los tratados de Londres y Madrid como primer punto. Segundo, tomar intervención económica, contable y financiera sobre todas las empresas británicas o de países del Commonwealth, por ejemplo las mineras. Tercero, establecer una política de desconocimiento de las antiguas, de las leyes de sujeción, las leyes del coloniaje, que son la ley de entidades financieras, que es el hijo del borrego, la madre del borrego, la 21.526. Inversiones mineras. Las inversiones mineras, la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica. Es decir, el conjunto de leyes que, por supuesto, que nos domina, y por supuesto la derogación de la Constitución de 1994. ¿Con todo eso ya les hacemos daño? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, porque las acciones de las empresas petroleras que cotizan en bolsa, la bolsa de Londres o la bolsa de Nueva York caerían estrepitosamente. Ahora, si eso ocurriera, ¿eso no invitaría a una guerra por parte de ellos en la Argentina? Es decir, una invasión concreta. Es decir, porque mientras estén colaboracionistas acá con ellos, está todo bien. El día que se arme algo concreto. Es muy difícil que por una medida económica puedan reaccionar por una medida militar. ¿Ah, sí? Casi justificable. Sí. Pero no lo hicieron en Libia. Pero no, está bien, pero no oficialmente. Por eso no, oficialmente fue para defender los derechos humanos. Que no quizás Gaddafi, por el estilo de conducción, se lo dio servido en bandeja. Pero nosotros somos internacionalmente reconocidos como un país democrático. Nosotros que respeta los derechos humanos. Nosotros tenemos aparte algo que podemos incidir sobre la política interna británica. La burguesía inglesa se mueve a través de los círculos financieros y del Parlamento. No todo el Parlamento es a favor de las políticas colonialistas. Siempre hay algún diputado laborista que está a favor, digamos, de entregar las Malvinas, devolverlas, etc. Pero tenemos las trade unions, que es una poderosísima central gremial, que por supuesto responde a los intereses de la burguesía. Nosotros no somos ingenuos. Pero que nosotros podríamos incidir a través de la Confederación General del Trabajo de los trabajadores argentinos directamente, señalándole que los programas de estabilización que se aplican en Inglaterra y que significan 2 millones de desocupados, están dictados por los mismos intereses colonialistas que oprimen a la Argentina. Entonces, que hay un vínculo entre las luchas sociales que hay en Inglaterra por el empleo, contra el ajuste fiscal, etcétera, con las luchas nacionales que tenemos los latinoamericanos por nuestra propia subsistencia e independencia. Es decir, es cambiar el eje. ¿No? Es decir, no que ellos siempre nos influencien a nosotros, sino también nosotros poder influir. Una interacción. Leopoldo, Marco, muchísimas gracias por haber acompañado este especial de Malvinas hoy. Adrián Salvucci, siempre muy agradecido de que participes y acompañes para poder también aclarar a la audiencia todo esto. Son temas que habían quedado pendientes, son temas muy importantes que tienen que ver con la Argentinidad, así que el aporte de todos ustedes con Mario Cafiero la verdad que ha sido muy, muy valioso. Nosotros vamos a un pequeño corte, volvemos en un minuto. Bueno, ya hemos compartido esta mesa hablando sobre Malvinas hoy, fue un tema muy importante, sigue estando digamos en plana en los diarios, aunque se oculten con otros temas que están ocurriendo en la Argentina. El tema de Malvinas es un tema urticante, es un tema importante, es un tema que el gobierno, como bien dijo Salvucci, hace bandera, pero que está entregando por la puerta de atrás todo lo que Argentina debería o tiene la posibilidad de conseguir. Se planteó el tema de querer ser nación. El querer ser nación es, o querer ser colonia. ¿Qué queremos ser? Colonia, nación. Es decir, hay una postura en la cual nos tiran al resto de los argentinos lo que queremos ser, cuando los argentinos lo que menos queremos ser es colonia. Hemos, como pueblo, ha combatido en la batalla obligada, ha combatido por su independencia, ha combatido en todas las batallas para la defensa soberana, ha combatido en Malvinas. Es decir, los que probablemente quieren que seamos colonias es la partidocracia, es el ambiente político, es el gobierno nacional, son los políticos, son los entongues, es la corrupción, es la alianza que tienen de compendios entre negocios internacionales que estarán metidos todos ellos o que de aquí los utilizan como negocios personales. Eso es, ellos son los que nos quieren transformar en colonia, no somos nosotros el pueblo. Que no tomamos las decisiones, se supone que ellos son nuestros representantes, por eso los elegimos, pero no elegimos para que sean la antipatria, para que estén sentados con el enemigo y que le entreguen y otorguen todo lo que hemos luchado a través de nuestra historia. Eso no es así, no queremos ser colonia, no vamos a ser colonia. Eso sí, tampoco vamos a permitir que entreguen los de arriba todo lo que se ha luchado durante tantos años y especialmente los 649 muertos en Malvinas y los tantísimos muertos post-Malvinas, por todas sus secuelas posguerra. Creo que este tema es fundamental. Estamos escuchando qué ocurre en Inglaterra y
no nos tiene que preocupar. Lo que tenemos que centralizarnos es nosotros. No es nosotros. Nosotros ya sabemos lo que queremos hacer. No depende de ellos, depende de nosotros. Depende de nosotros cómo nosotros le exigimos a nuestros gobernantes y a nuestros políticos. Depende de la postura que Argentina tiene que tomar de acuerdo a lo que nosotros exigimos de ellos que tomen. No son poca cosa, es el destino de la patria, es el destino de la nación, es la importancia que tenemos en la supervivencia, en la existencia, nosotros como nación, nosotros como poder, nosotros como recurso, nosotros como patria. Eso es lo que nosotros debemos centralizarnos como pueblo. Este programa tuvo la oportunidad de traerle opiniones varias, no disolventes ni en discordia. Acá no hay nada que discutir en relación de Malvinas, sino capitalizar lo que la gente no sabe de Malvinas. Tomar de cada uno de los expositores lo que ha sido, lo que ha contribuido de las cosas tan importantes que estamos perdiendo o que hemos perdido o que debemos recuperar y la forma que la podemos recuperar. Cualquier persona de la calle sabe las cosas que hay que tomar cuando quiere obtener algún beneficio. Bueno, en esto la tenemos muy clara. Nosotros simplemente queremos aportar en esto para que usted, en el conjunto con toda la sociedad del pueblo argentino, podamos lograr lo que justamente queremos, que es una patria amplia, la defensa soberana, la defensa de nuestra independencia económica, nuestra justicia social y, por supuesto, defender a rajatabla la soberanía nacional, que es la soberanía política. Esas son las banderas que debemos defender y que sean o no levantadas por el peronismo, son banderas que hacen a nuestra esencia argentina. Y, sin duda, la bandera y la cuarta bandera tan importante que es la defensa cultural, porque la cultura de afuera, las influencias de afuera, son los que han logrado el cipallismo de muchos de los políticos y de muchos de la sociedad argentina. Debemos recuperar el nacionalismo cultural, volver a las raíces culturales y las raíces indo-iberoamericanas, que es lo que nos va a dar la solvencia real de arraigarnos a esta tierra y defenderla como merece. Esperamos a todos en el próximo especial de TLV1 y les agradecemos a todos por habernos acompañado. Que tengan buenas noches. Thank you.